El hijo de la directora reprueba todos los exámenes, pero un simple conserje y padre soltero lo cambia todo. Antes de comenzar, déjanos saber en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. ¡No puede ser! ¡Esto es imposible! El grito de Isabela Morales resonó por todo su despacho ejecutivo mientras sostenía el boletín de calificaciones con manos temblorosas. Sus ojos verdes recorrían una y otra vez las cifras rojas que parecían burlarse de ella desde el papel oficial del Colegio San Patricio, la institución privada más prestigiosa de Madrid. Diego, su hijo de 12 años, había reprobado todas las asignaturas. Todas, sin excepción. «Mamá, yo traté de estudiar, pero...» Silencio. Isabela se giró hacia su hijo, que permanecía de pie junto a la puerta del despacho, con su uniforme arrugado y la corbata torcida. ¿Cómo es posible que el hijo de la directora general de Educación Premier suspenda matemáticas, lengua, ciencias y hasta educación física? Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Diego. No era la primera vez que veía a su madre así, con esa expresión de decepción absoluta que le atravesaba el pecho como una daga. Pero esta vez era diferente. Esta vez había algo más que enojo en sus ojos. Había pánico. Isabela se dejó caer en su silla de cuero italiano, sintiendo cómo el peso de su imperio educativo se desplomaba sobre sus hombros. A los 43 años, había construido la cadena de colegios privados más exitosa de la Comunidad de Madrid. Había aparecido en Forbes España como una de las empresarias más influyentes del sector educativo. Había dado conferencias sobre excelencia académica en toda Europa, y su propio hijo era un fracaso escolar. «Señora Morales», la voz de su asistente Elena sonó por el intercomunicador. «El consejo directivo la espera en la sala de juntas». La reunión era a las 5 en punto. Isabela miró su Rolex. Las 5:15. Mierda. Diles que llegó una emergencia familiar. Reprograma para mañana. «Pero señora, es sobre los resultados del trimestre y...» «He dicho que mañana». El silencio se extendió por la oficina. Diego seguía inmóvil, con los ojos fijos en sus zapatos negros. Isabela lo observó detenidamente por primera vez en meses. ¿Cuándo había sido la última vez que habían cenado juntos? ¿Cuándo fue la última vez que le preguntó cómo se sentía, más allá de sus calificaciones? «Diego, mírame». El niño levantó la vista lentamente. Sus ojos azules, idénticos a los de su difunto padre, estaban llenos de una tristeza que Isabela no recordaba haber visto antes. «¿Por qué no me dijiste que tenías problemas en el colegio?» «Porque nunca estás en casa», susurró Diego. «Y cuando estás, solo me preguntas por las notas o me dices que tengo que ser el mejor porque somos los Morales». Cada palabra fue como una bofetada. Isabela sintió cómo se le encogía el estómago. Era cierto. Desde que había enviudado hace 8 años, se había volcado completamente en el trabajo, convencida de que construir un imperio empresarial era la mejor forma de asegurarle un futuro a Diego. Su teléfono móvil vibró insistentemente. 5 llamadas perdidas de Eduardo Villarreal, presidente del Consejo Directivo. 2 mensajes de la directora del San Patricio. Un email urgente marcado en rojo de su abogado corporativo. «Mamá, ¿estoy en problemas?» Isabela guardó el teléfono en el cajón y se acercó a Diego. Por primera vez en mucho tiempo se arrodilló frente a él y tomó sus pequeñas manos entre las suyas. «No, cariño, los problemas los tengo yo». Esa noche Isabela no pudo dormir. Caminó por su ático de Salamanca, con sus ventanales que daban al retiro, sintiendo como si estuviera en una jaula de cristal. Diego dormía en su habitación al fondo del pasillo, pero parecía estar a kilómetros de distancia. A las 3 de la madrugada, tomó una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Al día siguiente, Isabela llegó temprano a las oficinas de Educación Premier. Su despacho, ubicado en la planta 24 de la Torre Picasso, solía darle una sensación de poder y control. Hoy se sentía como una farsa. Eduardo Villarreal no tardó en aparecer, acompañado de 2 miembros más del consejo. Su expresión era grave. «Isabela, tenemos que hablar». «Buenos días, Eduardo. Siéntense, por favor. Ha llegado a nuestros oídos que Diego está teniendo dificultades académicas en el San Patricio». Isabela mantuvo la compostura aunque por dentro se desmoronaba.
¿Cómo demonios se habían enterado? Los problemas educativos de mi hijo son un asunto privado. No cuando eres la cara visible de la empresa educativa más importante de Madrid, intervino Carmen Ruiz, la directora financiera. Nuestros clientes pagan fortunas porque confían en nuestra metodología. Si tu propio hijo no puede tener éxito con nuestro sistema... ¿Me estás amenazando, Carmen? Te estamos advirtiendo. Eduardo se inclinó hacia adelante. La junta directiva está preocupada. Si esto sale a la luz pública, podría ser devastador para nuestra reputación. Isabela se levantó lentamente. Por la ventana podía ver Madrid extendiéndose hasta el horizonte. Su ciudad, su reino empresarial, todo lo que había construido con sangre, sudor y lágrimas después de quedarse viuda. Tengo una propuesta, dijo finalmente. Voy a matricular a Diego en un colegio público. Voy a demostrar que nuestros métodos funcionan en cualquier entorno, no solo con niños privilegiados. El silencio en la sala era ensordecedor. ¿Te has vuelto loca? Carmen parecía a punto de sufrir un infarto. ¿La directora de Educación Premier llevando a su hijo a la pública? Sería un escándalo. Será una oportunidad. Isabela sonrió por primera vez en días. Una investigación de campo. Si puedo ayudar a Diego a triunfar en el sistema público, imaginen el potencial de expansión que tendríamos. Eduardo y Carmen intercambiaron miradas preocupadas, pero Isabela ya había tomado su decisión. Esa tarde, Isabela y Diego se dirigieron al Instituto San Miguel, un colegio público en el distrito de Chamberí. Era un edificio de ladrillo rojo de los años 70, con ventanas grandes y un patio lleno de niños jugando al fútbol. Nada que ver con los jardines manicurados y las fachadas de mármol del San Patricio. ¿Seguro que quieres hacer esto, mamá? Isabela miró a su hijo. Por primera vez en años, Diego parecía curioso, no asustado, no ansioso, curioso, completamente seguro. Mientras caminaban hacia la entrada principal, Isabela no sabía que estaba a punto de conocer al hombre que cambiaría no solo la vida académica de Diego, sino también la suya propia. Un hombre que en ese momento estaba vaciando las papeleras del aula de matemáticas, silbando una canción de Manu Chao, sin imaginar que su mundo también estaba a punto de dar un vuelco total. 3 semanas después, Isabela se encontraba sentada en su Mercedes, en el aparcamiento del Instituto San Miguel, observando las ventanas iluminadas del segundo piso. Eran las 7 de la tarde, y la mayoría de los profesores ya se habían marchado, pero Diego seguía ahí dentro, voluntariamente. Por primera vez en meses, su hijo había pedido quedarse después de clase. Isabela bajó del coche y caminó hacia el edificio. A través de las ventanas del aula de matemáticas, pudo ver una escena que la dejó paralizada. Diego estaba inclinado sobre un cuaderno, escribiendo con concentración, mientras un hombre en mono azul de trabajo le explicaba algo señalando unos cubos de colores sobre la mesa. ¿Ves? Si tienes 8 porciones de pizza y tus 3 amigos se comen 2 cada uno, ¿cuántas te quedan? La voz del hombre llegaba hasta el pasillo. Diego frunció el ceño, contó con los dedos y sonrió. 2. Me quedan 2 porciones. Exacto. Eso es 8 menos 6. Las fracciones son como las porciones de pizza, Diego. Nada más. Isabela empujó la puerta del aula. El hombre se giró y ella pudo verlo claramente por primera vez. Tendría unos 37 años, cabello castaño ligeramente revuelto, ojos marrones cálidos y una sonrisa que le iluminaba toda la cara. Sus manos, aunque grandes y callosas, se movían con delicadeza mientras organizaba los materiales didácticos. «Disculpe, señor Sandoval, Rafael Sandoval», se limpió las manos en el mono antes de extendérsela. «Usted debe ser la madre de Diego. Isabela Morales». Su apretón de manos fue firme y ella notó la calidez de su piel. «¿Es usted el profesor de matemáticas?» Rafael sonrió y negó con la cabeza. «Soy el conserje». Pero Diego se quedó atascado con los deberes y, bueno, no pude evitar ayudarle. «Espero que no le moleste». Isabela miró a su hijo, que seguía sonriendo mientras jugaba con los cubos de colores. No lo había visto tan relajado estudiando nunca. «¿Usted le enseñó eso de las fracciones?» «Mi padre era maestro». Rafael comenzó a guardar los materiales. «Supongo que algo se me pegó».
Diego es muy inteligente, solo necesita que le expliquen las cosas de manera diferente. En el San Patricio me dijeron que tenía déficit de atención. ¿El San Patricio? Rafael alzó las cejas. Vaya, eso sí que es un cambio. ¿Puedo preguntar por qué decidió traerlo aquí? Isabela vaciló. No podía decirle la verdad, que su hijo había fracasado estrepitosamente en el colegio más caro de Madrid y que su reputación empresarial dependía de que Diego tuviera éxito en el sistema público. Quería que viviera una experiencia más real. Rafael asintió, pero había algo en su mirada que sugería que no se tragaba completamente la explicación. Mamá, ¿puedo quedarme mañana también? Rafael me va a enseñar más trucos de matemáticas. Diego, estoy seguro de que tu madre tiene cosas que hacer. En realidad, Isabela se sorprendió a sí misma. Me gustaría quedarme a observar. Si no le molesta. Rafael la miró con curiosidad. Claro, siempre me gusta tener público para mis espectáculos matemáticos. Al día siguiente, Isabela llegó al instituto a las 6:30. Rafael ya estaba en el aula, preparando materiales. Fichas de dominó, cartas de póker y lo que parecían ser piezas de Lego. ¿Enseña matemáticas con juegos? Las matemáticas son un juego. Rafael levantó una ficha de dominó. El problema es que en el colegio nos las presentan como una tortura. Diego, ven aquí, vamos a jugar al casino. Durante la siguiente hora, Isabela observó fascinada cómo Rafael transformaba conceptos abstractos en experiencias tangibles. Las ecuaciones se convertían en estrategias de póker. Las multiplicaciones eran trucos de magia con cartas. La geometría tomaba forma con construcciones de Lego. Y Diego respondía. No solo entendía, disfrutaba. ¿Dónde aprendió todo esto?, preguntó Isabela cuando Diego fue al baño. Rafael se apoyó contra la pizarra y por un momento su sonrisa se desvaneció. Era profesor, matemáticas y física en secundaria. Hace 3 años. ¿Qué pasó? Mi esposa se puso enferma. Cáncer. Necesitaba cuidarla a tiempo completo, así que dejé la enseñanza. Cuando murió, necesitaba trabajar inmediatamente para mantener a mi hija. Este trabajo me permitía estar aquí cuando Carmen saliera del instituto. Isabela sintió una punzada en el pecho. Reconocía esa mirada, la de alguien que había perdido a su pareja y había tenido que reinventarse completamente. Lo siento mucho. Está bien. En realidad, me gusta trabajar aquí y encuentro formas de seguir enseñando. Señaló hacia la puerta por donde había salido Diego. Niños como él me recuerdan por qué me enamoré de las matemáticas. Señor Sandoval, Rafael, me preguntaba si estaría interesado en dar clases particulares a Diego. Podría pagarle bien. Rafael negó con la cabeza inmediatamente. No puedo aceptar dinero por esto. Diego no necesita clases particulares caras. Solo necesita a alguien que crea en él. En ese momento, una adolescente de unos 16 años apareció en la puerta del aula. Alta, morena, con los mismos ojos inteligentes que Rafael. Papá, ya terminé mi examen de química. ¿Nos vamos a casa? Carmen, te presento a Isabela, la madre de Diego. Isabela, esta es mi hija Carmen. La joven se acercó con una sonrisa confiada y le estrechó la mano a Isabela. Un placer conocerla, señora. Diego me ha hablado de usted. Dice que tiene una empresa muy importante. ¿Qué estudias, Carmen? 2º de bachillerato, modalidad de ciencias. Quiero estudiar ingeniería aeroespacial en la Politécnica. Isabela no pudo ocultar su sorpresa. La Politécnica de Madrid era una de las universidades más prestigiosas de España, especialmente para ingenierías. Eso es muy ambicioso. Carmen es la primera de su clase. Rafael no pudo ocultar el orgullo en su voz. Ya tiene preaceptación en 3 universidades. ¿Y cómo planea costear la universidad?, preguntó Isabela inmediatamente arrepintiéndose de la pregunta. Había sonado condescendiente. Carmen y Rafael intercambiaron una mirada. Tengo una beca parcial por méritos académicos. Para el resto, trabajaré mientras estudio. Carmen mantuvo la dignidad en su voz, pero Isabela notó el flash de determinación en sus ojos. En ese momento, Diego regresó al aula. Carmen, ¿me ayudas con el problema de química que me puso Rafael? ¿Le está enseñando química también?
Isabela miró a Rafael con incredulidad. Solo lo básico. Diego me preguntó por qué el bicarbonato hace burbujas con el vinagre. Una cosa llevó a la otra. Isabela observó cómo Carmen se sentaba junto a Diego y comenzaba a explicarle la reacción química con la misma paciencia y creatividad que había visto en Rafael. La diferencia era abismal comparado con las clases particulares que Diego había recibido en el San Patricio. Profesores aburridos, métodos rígidos y presión constante. Carmen, ¿podrías enseñarme a hacer el volcán que hiciste en primaria?, preguntó Diego con entusiasmo. Claro, pero tendremos que pedirle permiso a tu madre para comprar los materiales. Isabela sintió algo extraño en el pecho al ver la interacción entre los tres. Era algo que no había sentido en años. La sensación de una familia. Por supuesto, compren todo lo que necesiten. Rafael la miró con una expresión que no pudo descifrar del todo. Agradecimiento sí, pero también algo más. Algo que hizo que se le acelerara el pulso. Señora Morales, ¿le gustaría acompañarnos a cenar? Nada elegante, solo una pizzería del barrio. Carmen insiste en que debemos celebrar que Diego resolvió su primer sistema de ecuaciones. Isabela miró su Rolex. Tenía una cena de negocios a las 9 con inversionistas japoneses. Una reunión que podría significar la expansión de Educación Premier a Asia. Me encantaría. Y por primera vez en años, canceló una reunión de trabajo para cenar pizza con un conserje, su hija adolescente y su propio hijo, que no paraba de sonreír. Lo que Isabela no sabía era que, en ese momento, Eduardo Villarreal estaba recibiendo una llamada que cambiaría todo. ¿Seguro que la viste cenando con el conserje del Instituto Público?, preguntó Eduardo al teléfono. Completamente seguro. Mi hijo va a ese instituto. La vi clarísima. Eduardo colgó y se quedó mirando por la ventana de su oficina. Había llegado el momento de actuar. Isabela despertó el sábado por la mañana con una extraña sensación de ligereza que no había experimentado en años. Por primera vez en mucho tiempo, no había programado reuniones de trabajo para el fin de semana. En su lugar, había quedado con Rafael y Carmen para llevar a Diego al Museo de Ciencias Naturales. Su teléfono había estado sonando desde las 7 de la mañana, pero lo había puesto en silencio. Fuera lo que fuera, podía esperar. «Mamá, ¿ya estás lista?» Diego apareció en la puerta de su habitación completamente vestido y con una mochila al hombro. Rafael me dijo que en el museo tienen una exposición sobre volcanes y podemos hacer experimentos. Isabela sonrió mientras se ponía los pendientes. Diego había cambiado completamente en las últimas semanas. Sus calificaciones habían mejorado de manera espectacular, pero más importante aún, había recuperado la curiosidad y la alegría que creía perdidas para siempre. «Claro, cariño, solo déjame...» El timbre de la puerta interrumpió su respuesta. Eran las 9 de la mañana. ¿Quién podría ser a esa hora un sábado? Isabela abrió la puerta y se encontró con Eduardo Villarreal y Carmen Ruiz en el umbral. Sus expresiones eran graves. «Eduardo, Carmen, ¿qué hacen aquí? ¿Ha pasado algo en la empresa?» «Tenemos que hablar, Isabela». «Ahora». Eduardo entró sin ser invitado, seguido de Carmen. «Diego, ve a tu habitación un momento». Isabela sintió cómo se le aceleraba el pulso. «Pero mamá, Rafael y Carmen me están esperando». «He dicho que a tu habitación». Diego se marchó con cara de confusión. Isabela cerró la puerta del salón y se giró hacia sus socios. «¿A qué viene esta visita sorpresa?» Carmen Ruiz abrió su tablet y le mostró una serie de fotografías. Isabela sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Ahí estaba ella, cenando pizza con Rafael, Carmen y Diego, riéndose, tocando la mano de Rafael cuando él le explicaba algo. En otra foto, caminando por el retiro el domingo anterior, con Diego corriendo adelante y Rafael a su lado. ¿De dónde han sacado estas fotos? Eso da igual. Eduardo se acercó a la ventana. Isabela, ¿te has vuelto completamente loca? ¿Tienes una relación con el conserje del Instituto Público? Eso no es asunto vuestro. Por supuesto que es asunto nuestro. Carmen se levantó bruscamente. Eres la imagen de Educación Premier. Nuestros clientes pagan 50.000 euros al año porque confían en ti, en tu criterio, en tu estatus. ¿Qué van a pensar cuando sepan que estás saliendo con un empleado de limpieza?
Rafael no es solo un empleado de limpieza. Isabela sintió cómo la ira crecía en su pecho. Es más inteligente que la mitad de los profesores del San Patricio, y mejor persona que cualquiera de nosotros. Eduardo y Carmen intercambiaron una mirada de preocupación. Isabela, escúchate. Ese hombre te ha lavado el cerebro. No me ha lavado el cerebro. Me ha ayudado a ver que mi hijo necesitaba algo diferente a lo que yo le estaba dando. ¿Y qué le está dando exactamente? Carmen mostró más fotos en la tablet. Clases de matemáticas con fichas de dominó, experimentos de química en la cocina de su casa. ¿Eso es lo que consideras educación de calidad? Diego ha subido sus notas de un 0 a un 7 en todas las asignaturas. ¡En un colegio público! Eduardo alzó la voz. ¿Dónde están los estándares? ¿Dónde está la excelencia? Isabela se dirigió hacia la puerta. Esta conversación ha terminado. Tengo planes. No, Isabela, esta conversación apenas está empezando. Eduardo le bloqueó el paso. La junta directiva se reúne el lunes. Van a votar tu continuidad como directora general. Isabela se quedó helada. ¿Me estás amenazando? Te estamos advirtiendo. Si continúas con esta relación, y si no sacas a Diego de ese instituto inmediatamente, la junta no tendrá más opción que solicitar tu dimisión. Vosotros no podéis echarme. Tengo el 40% de las acciones. Pero nosotros tenemos el 60%, Carmen sonrió fríamente, y el apoyo del resto del consejo directivo. Piénsalo bien, Isabela. ¿Estás dispuesta a tirar por la borda todo lo que has construido por un capricho romántico? Cuando Eduardo y Carmen se marcharon, Isabela se quedó sola en su salón, temblando de rabia e impotencia. Su teléfono vibró con un mensaje de Rafael. ¿Todo bien? Diego nos contó que teníais visita. Si quieres, podemos quedar más tarde. Isabela se sentó en el sofá y hundió la cabeza entre las manos. Había trabajado 15 años para construir Educación Premier. Había sacrificado tiempo con Diego, relaciones, momentos de felicidad. Era su legado, su identidad, su seguridad económica. Pero cuando pensaba en Rafael, cuando recordaba la forma en que la miraba, cómo la escuchaba realmente, cómo había conseguido que Diego volviera a sonreír, sentía algo que no había experimentado desde la muerte de su marido. Sentía que estaba viva. El dilema la torturó durante todo el fin de semana. El lunes por la mañana llegó a la oficina con ojeras y las manos temblorosas. Elena, su asistente, la recibió con cara de preocupación. Señora Morales, la junta directiva la espera en la sala de conferencias. Y han llegado estos documentos por mensajería urgente. Isabela abrió el sobre. Era una propuesta formal de compra de Educación Premier por parte de Grupo Santillana, una corporación educativa internacional. La oferta era considerablemente inferior al valor real de la empresa. ¿Cuándo llegó esto? Esta mañana temprano. Pero señora, parece que ya sabían de la reunión de la Junta. El documento hace referencia a cambios en la dirección, como si fuera un hecho. Isabela sintió cómo se le helaba la sangre. Eduardo y Carmen habían estado planeando esto desde hace tiempo. Su relación con Rafael era solo la excusa perfecta. Se dirigió hacia la sala de conferencias con pasos firmes. Los 5 miembros de la junta directiva estaban sentados alrededor de la mesa de roble con expresiones solemnes. «Buenos días, Isabela». Eduardo no se molestó en levantarse. «Creo que sabes por qué estamos aquí». «Sí, estáis aquí porque sois unos hipócritas y unos cobardes». El silencio se extendió por la sala. «Isabela, por favor, siéntate», intervino Miguel Herrera, el miembro más veterano del consejo. «Esto no tiene que ser desagradable». «Ah, ¿no? Intentar echarme de mi propia empresa no es desagradable». «Tu empresa está en peligro por tus decisiones personales irresponsables». Carmen abrió una carpeta. «Hemos recibido 4 cartas de padres preocupados por el rumbo de la compañía. 3 colegios han amenazado con romper sus contratos de consultoría». «Eso es mentira. ¿Quieres ver las cartas?» Isabela examinó los documentos. Efectivamente, parecían quejas reales de clientes importantes, pero algo no cuadraba. «Estas cartas están fechadas la semana pasada. ¿Cómo es posible que los padres se hayan enterado de mi vida privada?» Eduardo y Carmen intercambiaron una mirada. «Las noticias vuelan, Isabela.
No, vosotros habéis filtrado información deliberadamente para crear una crisis que justifique mi destitución. Eso es una acusación muy grave. Miguel se removió incómodo en su silla. Es la verdad, y tengo manera de demostrarlo. Isabela sabía que estaba marcándose un farol, pero necesitaba tiempo para pensar. La votación queda aplazada hasta el viernes, anunció. Quiero una semana para preparar mi defensa. Isabela, eso no va a cambiar nada. El viernes, Eduardo. O llamo a mis abogados ahora mismo. Esa tarde, Isabela recogió a Diego del instituto. Rafael la estaba esperando en la puerta principal, como había hecho todas las semanas, pero esta vez ella no se bajó del coche. «Mamá, ¿por qué no sales a saludar a Rafael?» Isabela miró por el retrovisor. Rafael se acercaba al coche con una sonrisa, pero cuando vio su expresión a través del cristal, su rostro se ensombreció. «Diego, dile a Rafael que... Dile que lo siento. Mamá, dile que ha surgido una emergencia de trabajo y que no podremos seguir con las clases después del horario escolar». Diego la miró con incredulidad. «¿Qué ha pasado?» Isabela arrancó el coche sin responder. Por el retrovisor vio cómo Rafael se quedaba en la acera, con las manos en los bolsillos, observando cómo se alejaban. Esa noche, mientras Diego cenaba en silencio, Isabela se encerró en su despacho y tomó una decisión que sabía que podría costarle todo. Descolgó el teléfono y marcó un número que no había usado en años. «Carlos, soy Isabela Morales. Necesito contratar a los mejores abogados corporativos de Madrid. Voy a la guerra». Lo que Isabela no sabía era que en ese mismo momento Rafael estaba en su pequeño apartamento de 4 caminos, ayudando a Carmen con su solicitud de beca para la Universidad Politécnica, mientras se preguntaba qué había hecho mal para que la mujer de la que se estaba enamorando hubiera desaparecido de su vida tan repentinamente. Y en una oficina del centro de Madrid, Eduardo Villarreal recibía una llamada que iba a acelerar todos los acontecimientos. «¿Seguro que Isabela ha contratado a Martínez y Asociados?», preguntó Eduardo. «Mierda, esos no se andan con chiquitas. Adelanta el plan. Quiero que mañana por la mañana todos los medios especializados tengan la historia». La guerra había comenzado. El martes por la mañana Isabela despertó con el sonido insistente de su teléfono. Eran las 6:30. Su asistente Elena sonaba alterada al otro lado de la línea. «Señora Morales, tiene que ver las noticias». «Ya, ahora mismo». Isabela encendió la televisión de su dormitorio y cambió al canal de noticias económicas. Su corazón se detuvo. Crisis en Educación Premier. La directora general mantiene una relación sentimental con un empleado de limpieza mientras su hijo fracasa en el sistema educativo que ella misma promueve. Las imágenes que había visto en la tablet de Carmen ahora se reproducían en televisión nacional. Pero había más. Videos de Diego entrando al Instituto San Miguel, fotografías de Rafael en su mono de trabajo y una entrevista con una fuente anónima del sector educativo que cuestionaba el criterio profesional de Isabela. «¡Mierda!», gritó despertando a Diego. «Mamá, ¿qué pasa?». Diego apareció en la puerta del dormitorio en pijama, con el pelo revuelto. Isabela apagó rápidamente la televisión, pero era demasiado tarde. «¿Por qué salimos en la tele?». Antes de que Isabela pudiera responder, el teléfono volvió a sonar. Y luego otra vez, y otra. Durante las siguientes 2 horas, Isabela rechazó 37 llamadas de periodistas, 5 de clientes importantes y 3 de miembros del consejo directivo. El único mensaje que leyó completamente fue uno de Rafael. «Isabela, he visto las noticias. Siento mucho que esto te esté pasando por mi culpa. Si necesitas que me aleje completamente de Diego y de ti para proteger tu empresa, lo entenderé. Solo quiero que sepas que estos días han sido los más felices que he tenido en años». «Rafael». Isabela leyó el mensaje 3 veces, sintiendo cómo se le partía el corazón un poco más con cada palabra. A las 10 de la mañana decidió llevar a Diego al instituto como si fuera un día normal. Pero cuando llegaron al Instituto San Miguel, se encontraron con una multitud de periodistas en la puerta. «Señora Morales, ¿es cierto que va a dimitir de Educación Premier? ¿Cómo justifica que su hijo estudie en la pública mientras usted dirige colegios privados de élite?».
¿Cuánto tiempo lleva manteniendo esta relación secreta? Isabela tomó la mano de Diego con fuerza y se abrió paso entre los reporteros sin decir palabra. Pero cuando llegaron a la puerta principal del instituto, Diego se soltó bruscamente. «No quiero entrar. Diego, cariño, todos me van a mirar raro, van a decir cosas de Rafael y de ti». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «¿Por qué la gente es tan mala, mamá?». Isabela se arrodilló frente a su hijo, ajena a las cámaras que las seguían grabando. Porque a veces, cuando las personas no entienden algo, se asustan, y cuando se asustan, atacan. ¿Rafael va a seguir siendo nuestro amigo? Isabela no supo qué responder. En ese momento, la puerta del instituto se abrió y apareció Rafael. Había una determinación feroz en su mirada mientras se acercaba hacia ellos, ignorando completamente a los periodistas. «Diego, ¿cómo estás, campeón?» «Triste. Los señores de las cámaras están siendo malos con mi mamá». Rafael miró a Isabela por primera vez en 3 días. Sus ojos estaban llenos de una ternura que la desarma. «Tu mamá es la mujer más valiente que conozco, y todo va a salir bien. ¿Me lo prometes? Te lo prometo». Rafael se incorporó y, sin pensarlo 2 veces, tomó la mano de Isabela. «Señores de la prensa», gritó lo suficientemente alto para que todos pudieran oírlo. «Mi nombre es Rafael Sandoval. Soy conserje de este instituto, padre soltero, y estoy enamorado de Isabela Morales». Un murmullo de excitación recorrió a los reporteros. Las cámaras se enfocaron en Rafael. Ella es una mujer extraordinaria que tuvo el valor de sacar a su hijo de un sistema educativo que no funcionaba para él y buscar alternativas. Diego ha pasado de suspender todas las asignaturas a ser uno de los mejores estudiantes de su clase. Si eso no es excelencia educativa, no sé qué es. Señor Sandoval, ¿es verdad que usted la ha convencido para que sabotee su propia empresa?, gritó una reportera. Rafael sonrió con ironía. Señora, trabajo limpiando aulas y vaciando papeleras. No creo que tenga la influencia suficiente para sabotear un imperio empresarial. Isabela Morales llegó donde está por su propio mérito, y las decisiones que toma las toma por amor a su hijo, no por mi influencia. Isabela lo miraba con asombro. Este hombre, que podría haber salido corriendo para protegerse, estaba plantando cara públicamente por ella y por Diego. Señora Morales, ¿va a dimitir de Educación Premier?, insistió otro periodista. Isabela miró a Rafael, luego a Diego y finalmente a las cámaras. No voy a dimitir. Voy a luchar por demostrar que la verdadera educación no tiene que ver con el dinero o el estatus, sino con encontrar la manera de que cada niño desarrolle su potencial. Y si para eso tengo que cambiar todo el sistema, lo haré. Esa tarde, Isabela llegó a su oficina para encontrar una carta de dimisión sobre su escritorio. Pero no era la suya. Elena entró corriendo al despacho. Señora Morales, no firme nada. Acaba de llegar esto por mensajería. Era un sobre de los abogados Martínez Asociados. Isabela lo abrió con manos temblorosas. El contenido la dejó sin aliento. Durante los últimos 6 meses, Eduardo Villarreal había estado vendiendo información privilegiada sobre Educación Premier a empresas competidoras. Las pruebas eran irrefutables. Emails, transferencias bancarias, documentos confidenciales. Pero había más. Carmen Ruiz había inflado artificialmente los costes de varios proyectos, desviando fondos a cuentas personales. Los contratos con proveedores estaban hinchados, las nóminas de consultores fantasma y los informes de auditoría habían sido manipulados. Isabela se dejó caer en su silla. Eduardo y Carmen habían estado robando su empresa durante meses y su relación con Rafael había sido la excusa perfecta para deshacerse de ella antes de que pudiera descubrirlos. Su teléfono sonó. Era Carlos Martínez, su abogado. Isabela, tenemos suficiente para mandarlos a la cárcel. Pero necesito que actúes rápido. Mañana presentaremos una denuncia penal, pero antes tienes que convocar una junta extraordinaria. Esta noche. ¿Esta noche? Eduardo y Carmen están planeando vaciar las cuentas principales mañana por la mañana. Si no los paramos ahora, no quedará nada que salvar. Isabela miró el reloj. Las 6 de la tarde. Diego estaría en casa esperándola para cenar. Rafael probablemente estaría terminando su turno, preguntándose si volvería a verla.
Convoca la junta para las 9 de la noche. ¿Estás segura? Una vez que hagamos esto, no hay vuelta atrás. Isabela pensó en Diego, en Rafael, en Carmen Sandoval y sus sueños de estudiar ingeniería aeroespacial. Pensó en todos los niños, como Diego, que necesitaban un sistema educativo que creyera en ellos. Estoy segura. A las 8:30 de la noche, Isabela entró en la sala de juntas de Educación Premier, acompañada de 2 abogados y un auditor forense. Eduardo y Carmen ya estaban allí, junto con los otros miembros del consejo. Isabela, esto es irregular. No puedes convocar una junta con tan poca antelación, protestó Eduardo. Según los estatutos de la empresa, puedo convocar una junta extraordinaria con 8 horas de antelación si hay evidencia de irregularidades graves que pongan en peligro la compañía. Isabela abrió su maletín y comenzó a distribuir copias de los documentos. Eduardo Villarreal, Carmen Ruiz, quedáis destituidos de vuestros cargos, expulsados del consejo directivo, y vuestras acciones quedan congeladas pendiente de investigación judicial. El silencio en la sala era ensordecedor. ¿De qué coño estás hablando? Carmen se levantó bruscamente. Estoy hablando de malversación de fondos, apropiación indebida y venta de información privilegiada. Todo está aquí, negro sobre blanco. Eduardo palideció mientras leía los documentos. Esto es imposible. No pueden haber encontrado... ¿Encontrado qué, Eduardo? La cuenta en Suiza, los pagos de Santillana Education, los contratos fantasma con tu cuñado. Carmen se dirigió hacia la puerta, pero uno de los abogados le bloqueó el paso. Señora Ruiz, le recomiendo que se siente. La policía ya está en camino. 2 horas después, Isabela salió del edificio corporativo de Educación Premier, sintiéndose exhausta pero victoriosa. Eduardo y Carmen habían sido arrestados. El resto del consejo había votado unánimemente para ratificarla como directora general, con poderes ampliados para reestructurar la empresa. Pero cuando llegó a casa, se encontró con Diego llorando en el sofá. ¿Qué pasa, cariño? Rafael se va. Isabela sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Cómo que se va? Carmen me llamó. Dice que su papá ha decidido que es mejor que se muden a otra ciudad, que todo esto les está haciendo daño. Isabela tomó su teléfono y marcó el número de Rafael con manos temblorosas. Sonó 5 veces antes de que él contestara. Isabela, Rafael, Diego me ha dicho que te vas. Creo que es lo mejor. Esta situación está afectando a tu trabajo, a tu empresa. No quiero ser la causa de que pierdas todo lo que has construido. Ya no hay situación, Rafael. Eduardo y Carmen han sido arrestados. Ellos estaban robando la empresa. Todo esto era una farsa para librarse de mí antes de que los descubriera. Silencio al otro lado de la línea. ¿Me estás diciendo que...? Te estoy diciendo que eres libre de tomarme en tus brazos y besarme hasta que se me olvide mi nombre. Si quieres, claro. La risa de Rafael resonó por el teléfono cálida y genuina. Estaré ahí en 20 minutos. Más te vale. Cuando Isabela colgó, Diego la miraba con una sonrisa enorme. ¿Eso significa que Rafael se queda? Eso significa que Rafael se queda. ¿Y que vas a darle un beso asqueroso de adultos? Isabela se echó a reír por primera vez en días. Sí, Diego, voy a darle un beso asqueroso de adultos. Pero mientras esperaba a Rafael, Isabela no sabía que todavía quedaba una última prueba por superar. Una prueba que pondría a prueba no solo su amor, sino su capacidad de construir algo completamente nuevo, sobre las cenizas de lo que había sido su vida anterior. 3 meses después del escándalo mediático, Isabela se encontraba en una situación que jamás había imaginado, completamente feliz y absolutamente aterrorizada al mismo tiempo. Rafael había movido cielo y tierra para conseguir una plaza como profesor sustituto de matemáticas en el Instituto San Miguel. Carmen Sandoval había obtenido una beca completa para estudiar ingeniería aeroespacial en la Politécnica, financiada por un fondo especial que Isabela había creado discretamente. Y Diego era irreconocible. «Mamá, mira». Diego irrumpió en la cocina del apartamento de Rafael en 4 Caminos, donde Isabela había empezado a pasar las tardes. «He sacado un 9 en el examen de Ciencias Naturales». Isabela dejó de picar verduras para la ensalada y abrazó a su hijo.
El pequeño apartamento de 2 habitaciones no tenía nada que ver con su ático de Salamanca, pero extrañamente se sentía más como un hogar que cualquier otro lugar donde había vivido. Estoy muy orgullosa de ti, cariño. Rafael dice que si sigo así, el año que viene podré participar en la Olimpiada Matemática de la Comunidad de Madrid. Rafael apareció desde el salón, secándose las manos con un trapo de cocina. Llevaba vaqueros y una camiseta del Real Madrid que había visto mejores días, pero a Isabela le parecía el hombre más atractivo del mundo. ¿Alguien ha mencionado la Olimpiada Matemática? Sonrió revolviéndole el pelo a Diego. Primero tienes que aprender a hacer divisiones sin usar los dedos de los pies. Yo no uso los dedos de los pies. Te he visto, Diego. Cuando crees que nadie mira, te quitas las zapatillas. Isabela observaba la interacción entre Rafael y su hijo, sintiendo una calidez en el pecho que no sabía que existía. En los últimos meses, Diego había florecido de una manera que no había visto desde que era muy pequeño. Hablaba más, reía más, hacía preguntas sobre todo. El teléfono de Isabela vibró. Era Elena, su asistente. Señora Morales, lamento molestarla en su tiempo libre, pero ha llegado una oferta muy importante. El Ministerio de Educación quiere reunirse con usted el lunes para discutir un proyecto piloto. Isabela salió al pequeño balcón para hablar con privacidad. ¿Qué tipo de proyecto piloto? Quieren implementar los métodos de enseñanza personalizados que ha desarrollado con Diego en 10 colegios públicos de Madrid. Sería un contrato gubernamental por 3 años, con posibilidad de expansión nacional. Isabela sintió cómo se le aceleraba el pulso. Era exactamente el tipo de oportunidad que había estado esperando para reinventar Educación Premier. Programa la reunión para el lunes a las 10. Cuando volvió a la cocina, Rafael y Diego estaban discutiendo sobre el mejor método para hacer una tortilla española. Carmen acababa de llegar de la universidad, con los brazos llenos de libros y una sonrisa radiante. Isabela, ¿te he contado que he conseguido una beca de investigación para el verano? Voy a trabajar en el proyecto de satélites de la ESA. Carmen, eso es increíble. Tu padre debe estar orgullosísimo. Está insoportable. Carmen le guiñó el ojo a Rafael. No para de contárselo a todo el mundo. Ayer se lo dijo al cartero, al panadero y al señor del kiosco. Oye, Rafael fingió indignación. Tengo derecho a presumir de mi hija. Isabela los observaba a todos interactuar con una mezcla de felicidad y melancolía. Habían creado algo hermoso juntos, pero en el fondo de su mente sabía que todo era demasiado perfecto para durar. Esa noche, después de cenar, Diego se quedó dormido en el sofá viendo una película. Rafael lo llevó en brazos a la habitación de Carmen, que se había mudado a la residencia universitaria. Isabela y Rafael se quedaron solos por primera vez en semanas. ¿En qué piensas? Rafael se sentó a su lado en el sofá, tomando su mano entre las suyas. ¿En que tengo miedo? Isabela apoyó la cabeza en su hombro. ¿Miedo de qué? De que esto sea demasiado bueno para ser real, de que algo vaya a salir mal. Rafael se giró para mirarla a los ojos. Isabela, ¿te arrepientes de todo lo que ha pasado? ¿De haber elegido esto por encima de tu vida anterior? No, jamás. Pero tienes miedo de que yo no esté a la altura de lo que necesitas. Isabela se incorporó bruscamente. ¿Qué? No, Rafael, no es eso para nada. Entonces, ¿qué es? Isabela se levantó y comenzó a caminar por el pequeño salón. Las paredes estaban llenas de dibujos de Diego, fotos de Carmen en diferentes etapas de su vida y algunos libros de matemáticas desgastados por el uso. Tengo miedo de que cuando la novedad se pase, cuando volvamos a la rutina normal, te des cuenta de que soy la misma mujer obsesiva y controladora que era antes. Tengo miedo de que mis problemas sean demasiado grandes para ti. Rafael se levantó y la tomó por los hombros. Isabela, mírame. ¿Crees que no sé quién eres? ¿Crees que me enamoré de una fantasía? No lo sé. Me enamoré de una mujer que tuvo el valor de reconocer que se había equivocado. De una madre que puso las necesidades de su hijo por encima de su orgullo. De una empresaria que estuvo dispuesta a arriesgar todo su imperio por hacer lo correcto. Isabela sintió cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Y si vuelvo a cagarla? ¿Y si mi trabajo vuelve a consumirme?
Entonces te ayudaré a encontrar el equilibrio. Una y otra vez, las veces que haga falta, veces que... Rafael la besó suavemente, y por un momento todos los miedos de Isabela se desvanecieron. El lunes por la mañana, Isabela llegó al Ministerio de Educación con una mezcla de nerviosismo y excitación. La reunión era con la secretaria de Estado de Educación, María José Segarra, una mujer de unos 50 años con reputación de ser brillante y directa. Señora Morales, hemos estado siguiendo con interés los cambios que ha implementado en Educación Premier tras los acontecimientos recientes. Gracias, secretaria. Hemos reestructurado completamente nuestra filosofía educativa. Exactamente de eso queremos hablar. Su enfoque personalizado, los métodos innovadores que desarrolló trabajando con su hijo. Queremos probarlo a gran escala. Durante las siguientes 2 horas, Isabela presentó el programa que había desarrollado junto con Rafael. No era solo metodología, era una revolución completa en la forma de entender la educación. Es ambicioso, admitió la secretaria. Requerirá entrenamiento intensivo para los profesores, nuevos materiales, reestructuración de aulas. Y funcionará. Isabela se inclinó hacia adelante. Los niños no están rotos, secretaria. El sistema está roto. Nosotros podemos arreglarlo. El presupuesto inicial sería de 12 millones de euros, 3 años, 10 colegios piloto, con evaluaciones trimestrales. Isabela sintió cómo se le aceleraba el corazón. Era más dinero del que Educación Premier había manejado jamás. ¿Cuándo podríamos empezar? Septiembre. Pero hay una condición. Isabela esperó. Queremos que Rafael Sandoval forme parte del equipo de dirección del proyecto. Hemos investigado su historial académico, sus métodos de enseñanza. Es exactamente el tipo de innovador que necesitamos. Isabela salió del ministerio sintiendo como si estuviera caminando sobre las nubes. Llamó a Rafael inmediatamente. ¿Puedes salir del instituto ahora mismo? ¿Ha pasado algo? Ha pasado algo maravilloso. Te espero en el café de la esquina de tu casa en media hora. Cuando Isabela le contó las noticias, Rafael se quedó en silencio durante un momento muy largo. ¿Un contrato gubernamental? ¿Para implementar nuestros métodos a nivel nacional? Sí, y quieren que tú dirijas la parte pedagógica. Isabela, eso es increíble. ¿Pero qué? Rafael miró por la ventana del café hacia el Instituto San Miguel. ¿Esto significa que tendría que dejar mi trabajo aquí? Significa que tendrías un trabajo mucho mejor, con un sueldo 5 veces mayor, con la oportunidad de cambiar el sistema educativo español. ¿Y Diego? Diego vendría con nosotros, por supuesto. Sería uno de los primeros estudiantes del programa piloto. Rafael asintió lentamente, pero Isabela notó algo en su expresión que no pudo identificar. Es una oportunidad increíble, pero no suenas entusiasmado. Sí lo estoy, es solo que todo esto está pasando muy rápido. Isabela tomó su mano sobre la mesa. Rafael, ¿qué te preocupa realmente? ¿Seguro que quieres saberlo? Seguro. Rafael respiró profundo. Tengo miedo de que esto cambie lo que tenemos. Tengo miedo de que cuando volvamos al mundo corporativo, a las reuniones y los presupuestos y los informes trimestrales, perdamos esto, señaló entre los dos. Lo que hemos construido estos meses. Isabela se quedó callada porque, en el fondo, tenía exactamente el mismo miedo. ¿Y si no lo perdemos? ¿Y si lo que hemos construido es lo suficientemente fuerte para sobrevivir al éxito? Rafael sonrió, pero había una sombra de duda en sus ojos. Entonces será la aventura de nuestras vidas. Esa noche, mientras Isabela ayudaba a Diego con los deberes en la mesa de la cocina de Rafael, no podía quitarse de la cabeza la sensación de que estaban al borde de algo que podría cambiarlo todo. Para bien o para mal. Lo que ninguno de los dos sabía era que alguien había estado observando sus movimientos muy de cerca. Alguien que no había terminado de jugar todas sus cartas. Eduardo Villarreal, desde su celda en la prisión de Soto del Real, había hecho una llamada que iba a complicar todos sus planes. La guerra no había terminado. Apenas estaba empezando la segunda batalla. 6 meses después, Isabela se encontraba en el aula 3B del CEIP Antonio Machado, observando algo que jamás pensó que vería.
Diego enseñando fracciones a un grupo de niños de primero de ESO usando piezas de Lego. Mira, Sara. Diego le explicaba pacientemente a una niña que había llegado desde Rumania hacía solo 2 meses. Si esta torre tiene 8 piezas y tú construyes una que tiene la mitad, ¿cuántas piezas necesitas? La niña contó cuidadosamente y sonrió al encontrar la respuesta correcta. Diego le chocó los 5, exactamente como había visto hacer a Rafael cientos de veces. Increíble, ¿verdad? Rafael apareció a su lado, cargando una caja llena de materiales didácticos. Hace un año, Diego no sabía ni qué era una fracción. Ahora está enseñando a otros niños. Isabela sintió esa familiar punzada de orgullo y amor que había aprendido a reconocer como felicidad. El programa piloto va mejor de lo que esperábamos, murmuró, revisando los datos en su tablet. En 6 meses hemos subido las calificaciones promedio un 35% en los 10 colegios. Pero más importante aún, las faltas de asistencia han bajado un 60%. Es porque los niños quieren venir al colegio. Rafael se apoyó contra la pared, observando a Diego con orgullo paternal. Cuando el aprendizaje es divertido, todo cambia. Isabela miró a Rafael y sintió esa oleada de amor que la había estado acompañando durante todo el año. Llevaba vaqueros y una camiseta que decía «Las matemáticas son magia», regalo de Carmen por su cumpleaños. Su pelo estaba ligeramente revuelto porque había estado construyendo un modelo de volcán con los niños de cuarto y tenía una mancha de pintura azul en la mejilla. Era perfecto. «Rafael, tengo que decirte algo. ¿Buenas o malas noticias?» «Buenas, muy buenas». Isabela sacó un sobre de su bolso. Rafael lo abrió con curiosidad y sus ojos se abrieron como platos. «El ministerio quiere expandir el programa a 50 colegios más, 100, y no solo en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla. Quieren implementarlo en toda España». Rafael se quedó sin palabras. Isabela continuó. «Y hay más. La Comisión Europea nos ha invitado a presentar el programa en Bruselas. Están considerando financiar una expansión a nivel continental». «Isabela, esto es más de lo que jamás soñé. ¿Estás feliz?» Rafael la miró con una expresión que ella no supo interpretar del todo. «Estoy abrumado. Hace 2 años era un conserje que limpiaba aulas después del horario escolar. Ahora estoy dirigiendo un programa que podría cambiar la educación en Europa. Te lo mereces. Te mereces esto y mucho más». Rafael la tomó de las manos. «¿Sabes qué es lo que más me gusta de todo esto?» «¿Qué?» «Que lo estamos haciendo juntos, tú, yo, Diego, Carmen. Somos un equipo, una familia». Isabela sintió cómo se le aceleraba el corazón. Rafael había dicho la palabra que ninguno de los dos se había atrevido a pronunciar en voz alta. Familia. «Rafael, espera, déjame terminar». Rafael se puso nervioso, metiéndose las manos en los bolsillos. «Sé que todo ha pasado muy rápido. Sé que venimos de mundos diferentes. Pero este año contigo y con Diego ha sido el mejor de mi vida». Isabela notó que Rafael temblaba ligeramente. Era adorable verlo nervioso. «Isabela Morales». Rafael se arrodilló en el medio del aula, sacando una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. «¿Te casarías conmigo?» El aula quedó en completo silencio. Los niños habían dejado de jugar con los legos y los miraban con expectación. Diego tenía una sonrisa enorme en la cara, como si hubiera estado esperando este momento durante meses. Isabela miró el anillo. No era ostentoso ni caro. Era sencillo, elegante, perfecto. «Sí», susurró y luego más fuerte. «Sí». El aula explotó en aplausos. Los niños gritaban de emoción. Diego corrió a abrazarlos a ambos, y la profesora titular que había estado observando desde la puerta comenzó a llorar de alegría. Rafael le puso el anillo en el dedo con manos temblorosas. «Te amo, Isabela». «Y yo te amo a ti, Rafael Sandoval». Se besaron mientras los niños hacían ruidos de «qué asco» y se reían. Era caótico, imperfecto y absolutamente mágico. Esa tarde, Isabela y Rafael fueron a recoger a Carmen a la universidad para darle la noticia. La encontraron en el laboratorio de ingeniería, trabajando en un proyecto de propulsión para satélites. «Papá, Isabela». Carmen se quitó las gafas de seguridad y corrió hacia ellos. «¿Qué hacéis aquí?» «Tenemos noticias». Rafael sonrió.
Carmen miró el anillo en el dedo de Isabela y gritó de emoción. «Por fin. Llevaba meses esperando a que te decidieras, papá». «¿Meses?». Isabela alzó una ceja. «Hace 3 meses que tiene el anillo escondido en el cajón de los calcetines». Carmen abrazó a Isabela. «Bienvenida oficialmente a la familia Sandoval. En realidad», Isabela sonrió, «será la familia Morales Sandoval». Esa noche celebraron en casa de Rafael, que ahora también era casa de Isabela. Habían empezado a vivir juntos oficiosamente hacía 2 meses, cuando Isabela se dio cuenta de que pasaba más tiempo en el pequeño apartamento de 4 caminos que en su ático de Salamanca. Diego no cabía en sí de emoción. ¿Esto significa que Rafael va a ser oficialmente mi papá? Significa que va a ser tu padrastro. Isabela le revolvió el pelo. Pero si quieres llamarlo papá, estoy segura de que a él le encantaría. Rafael tenía los ojos brillantes de lágrimas contenidas. Sería un honor, Diego. Genial. Ahora tengo una hermana mayor que es súper inteligente y un papá que sabe hacer trucos de magia con las matemáticas. Carmen se echó a reír. Y yo tengo un hermano pequeño que por fin va a tener buenas notas en mates. Mientras cenaban pizza, que Rafael había insistido en hacer desde cero, porque la pizza de sobre no es pizza de verdad, Isabela recibió una llamada de Elena. «Señora Morales, perdone que la moleste tan tarde, pero acaban de llegar noticias importantes». «Dime, Elena». «Eduardo Villareal ha sido condenado a 8 años de prisión por malversación de fondos. Carmen Ruiz a 6 años, y las autoridades han recuperado casi todo el dinero robado». Isabela sintió una mezcla de alivio y tristeza. Habían sido sus socios durante años antes de que la ambición los corrompiera. «Gracias por informarme, Elena». «¿Todo bien?», preguntó Rafael cuando colgó. «Eduardo y Carmen han sido condenados. Todo ha terminado oficialmente». Rafael la abrazó. «¿Cómo te sientes?». «Como si finalmente pudiera cerrar ese capítulo y empezar uno nuevo». «¿Sabes qué?». Carmen levantó su vaso de refresco. «Creo que deberíamos brindar». «¿Por qué?», preguntó Diego. «Por las segundas oportunidades, por encontrar a las personas adecuadas en el momento adecuado, y por demostrar que el amor puede cambiar el mundo». Brindaron con refrescos y agua mineral, pero Isabela sintió que era el brindis más importante de su vida. 6 meses después, la boda se celebró en el patio del Instituto San Miguel, decorado con flores silvestres y trabajos de arte hechos por los estudiantes del programa piloto. No fue la boda elegante que Isabela había imaginado años atrás. Fue mejor. Carmen fue la dama de honor, vestida con un traje azul marino que había elegido ella misma. Diego fue el portador de anillos, tan nervioso que casi se tropieza 3 veces camino al altar. Los invitados eran profesores, estudiantes, padres de familia del instituto y algunos colegas de educación premier que se habían convertido en verdaderos amigos. María José Segarra, la secretaria de Estado de Educación, fue la oficiante civil. En su discurso dijo algo que Isabela jamás olvidaría. «Isabela y Rafael nos han demostrado que cuando 2 personas se unen no solo por amor, sino por una misión común, pueden cambiar el mundo. Su historia personal se ha convertido en una revolución educativa que está transformando la vida de miles de niños españoles». Cuando se besaron como marido y mujer, los estudiantes lanzaron pétalos de flores que habían recogido en el retiro esa misma mañana. La fiesta fue en el gimnasio del instituto, convertido en salón de baile con luces de colores y música que iba desde flamenco hasta pop internacional. Isabela bailó con Rafael, luego con Diego, luego con Carmen y finalmente con todos los niños del programa que insistieron en enseñarle los pasos de las coreografías que habían estado practicando durante semanas. A medianoche, Isabela y Rafael se escaparon al pequeño despacho que compartían en el instituto. Desde la ventana podían ver las luces de Madrid extendiéndose hasta el horizonte. «¿Te arrepientes de algo?», preguntó Rafael, abrazándola por la cintura. «De nada. Bueno, quizás de haber tardado tanto en darme cuenta de lo que realmente importaba». «¿Y qué es lo que realmente importa?». Isabela se giró en sus brazos. «Esto, nosotros, la familia que hemos creado,
los niños a los que estamos ayudando a descubrir que son más inteligentes de lo que creían. Rafael la besó suavemente. Te amo, señora Morales Sandoval, y yo te amo a ti, señor Morales Sandoval. Se rieron porque habían decidido que ambos llevarían el apellido compuesto, para escándalo de algunos familiares más conservadores. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto? Isabela apoyó la cabeza en el hombro de Rafael. ¿Qué? Que esto es solo el principio. El programa europeo, la fundación que queremos crear, los libros que vamos a escribir. Tenemos toda una vida para cambiar el mundo. Una cosa a la vez, amor. Mañana por la mañana tenemos que ayudar a Diego con su proyecto de ciencias. El volcán que va a hacer erupción en el salón de casa, ese mismo. Isabela se echó a reír. Nuestra vida es perfectamente imperfecta, tal como debe ser. Cuando regresaron a la fiesta, encontraron a Diego y Carmen enseñando a algunos invitados adultos cómo resolver ecuaciones usando cartas de póker. Los niños del programa habían organizado una competencia de baile, y uno de los profesores más serios del instituto estaba haciendo breakdance con una destreza sorprendente. Era caótico, ruidoso y completamente maravilloso. Isabela miró a su nueva familia, Rafael riéndose mientras intentaba seguir los pasos de baile que le enseñaba a un niño de 8 años, Carmen explicando física cuántica a un grupo de adultos fascinados, y Diego siendo el centro de atención por primera vez en su vida, no por sus fracasos, sino por sus triunfos. Había perdido un imperio empresarial construido sobre la exclusividad y la presión, pero había ganado algo infinitamente más valioso, una familia unida por el amor y una misión que estaba cambiando vidas. A las 2 de la madrugada, cuando ya solo quedaban los amigos más cercanos, Isabela alzó su copa una última vez, por las calificaciones de 0 que nos enseñan que siempre se puede empezar de nuevo. Y todos brindaron, sabiendo que habían sido testigos no solo de una boda, sino del comienzo de una revolución construida sobre amor, paciencia y la creencia inquebrantable de que todos los niños merecen una oportunidad de brillar. El aula magna de la Universidad Complutense de Madrid estaba abarrotada. Isabela Morales Sandoval se dirigía hacia el pódium para recibir el Premio Nacional de Innovación Educativa, acompañada por Rafael y seguida de cerca por Diego, ahora de 17 años y a punto de graduarse como el mejor estudiante de su promoción. En primera fila estaba Carmen, ya graduada en Ingeniería Aeroespacial y trabajando en la Agencia Espacial Europea, pero que había vuelto a Madrid para estar presente en este momento histórico. Señoras y señores, comenzó Isabela, hace 5 años mi hijo reprobó todas las materias en el colegio más caro de Madrid. Hoy, él mismo forma parte del equipo de diseño del programa educativo que ha transformado la enseñanza en más de 500 colegios europeos. El público aplaudió, pero Isabela buscó los ojos de Rafael entre la multitud. Pero este premio no es mío. Es de todos los profesores que creyeron que se podía enseñar de otra manera, de todos los padres que confiaron en que sus hijos eran más inteligentes de lo que sugerían sus calificaciones, y especialmente es de un conserje que me enseñó que las mejores lecciones de la vida se aprenden con el corazón, no con el cerebro. Rafael le guiñó un ojo desde su asiento, donde sostenía en brazos a Elena, su hija de 3 años, fruto del amor que había crecido entre él e Isabela. Diego se acercó al micrófono. Mi mamá siempre dice que de un 0 puede salir todo. Y es verdad, de mi 0 en matemáticas salió Rafael, que se convirtió en mi papá. De mi 0 en ciencias salió mi hermana Carmen, que ahora diseña satélites. Y de mi 0 en felicidad salió la familia más increíble del mundo. El público se puso de pie en una ovación cerrada. Isabela abrazó a Diego, sintiendo que su corazón podría explotar de orgullo y amor. Esa noche, en la terraza de su nueva casa en Las Rosas, un punto medio entre el centro de Madrid y el tranquilo barrio donde habían comenzado su historia, toda la familia celebraba el premio. ¿Quién iba a decir que aquel día en el instituto cambiaría todas nuestras vidas?, reflexionó Carmen, meciendo a la pequeña Elena. Yo lo sabía, dijo Diego con una sonrisa traviesa. Sabía que mamá necesitaba a alguien que la ayudara a relajarse un poco. Oye, protestó Isabela lanzándole un cojín. Rafael se sentó junto a ella y la abrazó.
¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto? ¿Qué? Que empezó con una calificación de 0 y mira dónde estamos ahora. Isabela miró a su familia. Diego ayudando a Elena a caminar en el jardín. Carmen revisando en su laptop los planos de la próxima misión espacial en la que participaría. Rafael organizando los materiales para la clase de mañana. Y sintió que había encontrado la ecuación perfecta para la felicidad. ¿Sabes qué? Rafael Morales Sandoval. ¿Qué? Isabela Morales Sandoval. Que algunas veces, fracasar en algo es la mejor manera de triunfar en la vida. Se besaron mientras el sol se ponía sobre Madrid, una ciudad que había sido testigo de su historia de amor y que ahora veía crecer a miles de niños que habían aprendido que ser diferente no significaba ser deficiente. Diego tenía razón. De un 0 había salido todo. ¿Qué te pareció la historia de Isabela, Rafael y Diego? Déjanos tus comentarios abajo. En una escala del 0 al 10, ¿qué puntuación le darías a esta historia? Suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguna de nuestras historias.